Hola maestra, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6 y los integrantes son... Yo soy Álvaro, yo soy Alberto, yo soy Giovanni, yo soy Aurelio. Yo soy Samara. Y yo soy Shiromi y estamos presentando la iglesia de... Tlalixac de Cabrera. Hoy nos encontramos en Tlalixac de Cabrera, un pueblo ubicado en los valles centrales de Oaxaca, muy cerca de la ciudad. Este pueblo ya existía desde antes de la llegada de los españoles y estaba habitado por los zapotecos. Después de la conquista comenzaron a construirse iglesias para evangelizar a los pueblos indígenas. Y así es como nació esta parroquia coloquial. La iglesia de San Miguel Arcángel se construyó durante el siglo XVI-XVII aproximadamente, en la época colonial. Eso significa que esta iglesia tiene más de 400 años de antigüedad. Muchas iglesias de Oaxaca fueron creadas por órdenes religiosas de los dominicos que llegaron para expandir lo que es el cristianismo. ¿Quién es San Miguel Arcángel? Bueno, San Miguel Arcángel es uno de los personajes más importantes del cristianismo. También es conocido como el protector contra el mal y líder de los ejércitos celestiales. Por eso muchas iglesias coloniales en México fueron dedicadas a él. La iglesia cuenta con características típicas de arquitectura oaxaqueña colonial. Por ejemplo, muros gruesos, cantera verde, un antiguo campanario y un gran atrio. Calles barrocas y cosas religiosas antiguas. Además, esta iglesia ha sobrevivido a fuertes terremotos que han ocurrido en Oaxaca y al paso del tiempo. Un pequeño dato interesante es que Tlalixac estaba muy relacionado con Miguel Cabrera. Él fue uno de los pintores más importantes en la época virreinal en Nueva España. Algunas iglesias de la época colonial contaban con túneles subterráneos, pero no estaba 100% comprobado. Otro dato importante es que en tiempos antiguos las iglesias también funcionaban como puntos de reunión o refugio. En algunas épocas incluso había entierros cerca de los atrios.
Actualmente la iglesia es muy importante para la comunidad. Porque siguen haciendo misas, bodas, bautizos, procesiones y fiestas patronales. La celebración más importante es la fiesta de San Miguel Arcángel. La iglesia de San Miguel de Arcángel es uno de los templos coloniales más importantes cerca de Oaxaca. Representa la unión entre la cultura zapoteca y la época colonial española. Gracias a su antigüedad, arquitectura e historia, sigue siendo un símbolo importante de Tlaxcala de Cabrera. Muchas gracias por su atención, profesora. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Santísima Trinidad. Todos siempre pensando en comunión con toda nuestra iglesia. El próximo domingo se alegra a celebrar a nuestro Dios en su unidad trinitaria. Le pedimos a Él que se digne bendecir a todos y cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios omnipotente que Además de su importancia religiosa, la iglesia de San Miguel Arcángel tiene un gran valor histórico y cultural para los habitantes de Tlaxcala de Cabrera. Este templo ha permanecido de pie durante varios siglos y ha sido testigo de muchos cambios en la comunidad. A lo largo del tiempo, la generación de familias han acudido a ese lugar para participar en ceremonias religiosas como bautizos, primeras comuniones, bodas, etc. La iglesia también representa una parte importante del patrimonio cultural de Oaxaca, ya que conserva características arquitectónicas de la época colonial que permiten conocer cómo eran construidos los templos durante el periodo virreinal. Los muros de la iglesia, la mayoría eran gruesos, de cantera verde, tenía campanarios y elementos decorativos como muestra de trabajo realizado por artesanos o constructores de la época colonial. Otro aspecto importante es que este templo refleja el encuentro de dos culturas, la indígena zapoteca y la española. Después de la llegada de los conquistadores, las iglesias se convirtieron en centros religiosos, sociales y culturales para las comunidades.
Por esta razón, la iglesia de San Miguel Arcángel forma parte de la historia y de la identidad de Tlalixtac de Cabrera. Actualmente el templo continúa siendo un punto de reunión para la población durante las festividades religiosas y especialmente en la celebración de San Miguel Arcángel. Cientos de personas participan en actividades que ayudan a conservar las tradiciones del pueblo. Por todo esto, la iglesia de San Miguel Arcángel no solo es un edificio antiguo, sino un símbolo histórico, cultural y religioso que ha acompañado a la comunidad durante más de 300 a 400 años, que sigue siendo una parte fundamental de la vida de sus habitantes. Algo que también resulta interesante en la orientación y la ubicación de las iglesias coloniales durante la época virreinal, muchos templos se construían en los puntos más importantes de la población para que pudieran ser vistos desde distintos lugares del pueblo. Además de servir como centros religiosos, ayudaban a organizar la vida de la comunidad. La iglesia de San Miguel Arcángel formó parte del desarrollo urbano de Tlalixtac de Cabrera, y alrededor de ella se establecieron lugares públicos como el atrio, la plaza y los caminos principales, convirtiéndose en un punto de referencia para los habitantes. Otro aspecto poco conocido es el significado de las campanas. En la actualidad están relacionadas principalmente con las misas, pero antiguamente servían para llamar a distintas comunidades que estaban lejos de la iglesia. Dependiendo de la forma en que sonaban, pues también las personas podían saber si había una celebración religiosa o una importante reunión o algunas situaciones que se requería la atención de toda la comunidad. También es importante mencionar que los templos coloniales eran construidos con materiales de la religión. Esto permitía aprovechar los recursos disponibles y adaptarse mejor a las condiciones del clima y del terreno. Gracias a ello, muchas iglesias han logrado mantenerse en pie durante siglos, a pesar de los terremotos y del paso del tiempo. Finalmente, la iglesia de San Miguel Arcángel es un ejemplo de cómo los edificios históricos pueden conservar la memoria de una comunidad. Cada piedra, cada muro y cada espacio del tiempo forman parte de una historia que continúa transmitiéndose de generación en generación. Y para acabar el video, les voy a contar nuestra experiencia en la iglesia y con la población, porque nos tocó vivir un momento donde estaban haciendo un festejo llegamos y llegó las personas. Cabe recalcar que las personas de ahí de Tlalixtac de Cabrera son muy celosos con su iglesia, entre comillas, porque no permiten que nadie filme adentro, solo puedes estar afuera y te están vigilando. Y sí, son muy celosos con su iglesia. La verdad es que no son groseros, pero de una forma te dicen que no puedes hacer y que sí puedes hacer. En la iglesia, en el atrio, los pasillos principales, y la mayoría es muy religioso. Cuando se festeja algo, lo festeja bien. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias.